Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches, bienvenidos. Lo mejor de cada casa. Hablamos con personas que tienen muchas cosas que contar y generalmente interesantes. No me cabe duda que mi invitada de hoy nos va a contar muchas cosas, porque ella se le puede definir de muchas maneras. Es escritora, poeta, dentro de ser escritora destaca como poeta, pero también se podría decir que es animadora cultural o activista cultural o rabillo de lagartija en expresión malagueña, porque ella no puede estar quieta, y eso que desde pequeña ha tenido alguna que otra limitación física. Pero eso forma parte también incluso de la historia del personaje y tiene una faceta literaria importante. Ana Eugenia Venegas. Eugenia, bienvenida. Hola Paco, buenas noches a todos. Tú te reinventas de año en año. Yo no sé si me reinvento, la verdad. Yo creo que no es cuestión de reinventarse, yo sigo inventándome todo el tiempo, no paro, no puedo parar. Además, hay obstáculos que solo me sirven para buscar otras soluciones. Y además últimamente estoy haciendo un ejercicio del que te estaba empezando a hablar, se llama Feldenkrais, que hay una monitora maravillosa que lo hace aquí en Marbella, y este tipo de ejercicio me está ayudando mucho a adentrarme precisamente en esa vía, en que no se puede decir yo no puedo o no soy capaz o no tengo más nada que decir, sino en buscar soluciones. Si este ejercicio es, por ejemplo, si me tengo que levantar, cómo usar mis piernas y mis brazos y todos mis músculos para levantarme. Que resulta que tengo una lesión en una pierna, pues a ver cómo hago con el resto del cuerpo para levantarme, pero el caso es que yo me voy a levantar. Y en el momento que se presenta ese obstáculo, aprendo de mí misma y del medio y de todo lo que me esté resultando que no puedo hacer algo, para buscar otra vía. Y estamos hablando de terapias probadas y contrastadas. Sí, es un ejercicio, es No se refieren a estos libros o ideas de autoayuda que se difundieron tanto que no sirven para nada. No, se trata de tirarse al suelo y empezar a moverse, o sea, con una monitora que dice muévete de esta manera, muévete de otra, piensa cómo vas a mover el brazo derecho para conseguir levantarte de esta manera, tirar del suelo, te pones a ti misma obstáculos con las piernas como si no pudieras moverlas, ahora muévete. Y, o sea que no, se trata de poner en marcha el funcionamiento, todas las herramientas que tenemos en el cuerpo. Bueno, vamos a hablar un poquito de ti para que aquella persona que todavía no te conozca, aunque tú has estado aquí muchas veces y en otros lugares. Estamos hablando de limitación física y uno dice, bueno, eso forma parte de la vida privada. Sí, pero es importante que en un medio de comunicación, cuando alguien que no lo ha tenido nunca fácil, ha superado obstáculos y está en plena creatividad, es un testimonio que yo creo que puede ayudar a mucha gente que a lo mejor tiene una limitación física y se queda en casa. Claro. No supera ninguna porque barrera, esa persona lo que tiene es una limitación mental, la que se queda, la que no lo hace, ¿no? O sea, porque todo el mundo tiene limitaciones. La mía es una limitación de que bueno, desde que tenía 4 o 5 años, pues yo corría como todos los niños, pero siempre llegaba a mi casa con las rodillas heridas. Y mi madre, en aquel tiempo la pobre, me decía, mi madre y todas las vecinas, a esta niña sus padrinos no le supieron rezar el Padre Nuestro, decía. Fíjate. Y en realidad era que no veía el suelo, que yo el suelo me lo inventaba y en cuanto había un obstáculo que no lo veía, pues
me chocaba con él, o me tropezaba o lo que fuese. Entonces siempre tenía las rodillas. Yo tengo esa visión de mí misma de cuando era pequeña, siempre con las rodillas con esas costras, ¿te acuerdas? De caerte y rasparte. Pero bueno, eso los niños de mi época, claro, todos tenían o teníamos costras en las rodillas. Claro, claro. Pero bueno, pues yo pues más. Pero además, bueno, aquellos niños sí, no estaban sobreprotegidos como los niños de hoy, estaban en la calle y generalmente no pasaba nada. Bueno, nada, llegabas así a casa con las rodillas, te dabas con jabón verde y agua, y con mucha suerte tu madre te echaba mercromina y ya se te ponía roja toda la pierna. Sí, además ten en cuenta que en aquella época lo general era que en casa se hiciese jabón. Claro. Se fabricaba el jabón en casa. Claro, ese jabón lo tenía mi madre en el patio, en la pila de lavar. Y mi madre decía, eso es lo mejor que hay para las infecciones y para quitar todas las cosas de la piel. Y sería verdad, porque yo las rodillas las sigo teniendo. Bueno, vamos a ubicarte geográficamente. Sí. La niña Ana Eugenia, ¿dónde viene el mundo? Pues yo nací en Ubrique. Fui la primera niña que nació en la maternidad. Porque en el pueblo todo el mundo tenía a los niños en su casa. Iba a la partera a las casas de la gente y nacían allí. Y yo, pues mi madre lo intentó también, pero por lo visto la pobre no podía. Y yo es que pesé 5 kilos 700, Paco. 5 kilos. 5 kilos 700. Mi madre, la pobre, tuvo un problema de diabetes durante el embarazo. Y yo pesé 5 kilos 700. Pero claro, tardó la pobre 3 días en tenerme. Y entonces claro, ya me llevaron, la maternidad era algo que no usaba nadie, además que una tontería de mujeres orgullosas y de hombres orgullosos, que ellas podían tener los niños en las casas, ¿no? Y las llevaron allí, que era una maternidad pequeñita que habían creado las monjitas del pueblo, y llevaron al médico. Yo fui la primera niña que nació con médico y con monjitas y con partera allí, y bueno, y nací muerta, por cierto. Nací muerta y me tuvieron que reanimar allí a golpes y de todo, y con el boca a boca. Vamos, para ser más claro, tú ya naciste como un personaje literario. Yo ya nací, ya, sí. Bueno, pues anda mi padre, que nació, mi padre nació en el 36, en pleno alzamiento, prealzamiento. Vaya año. Prealzamiento. Entonces en el pueblo había revolución de socialistas y anarquistas y a mi abuelo lo tenían metido en la cárcel porque había escondido a la Virgen de los Remedios para que no la quemaran. Bueno, y tenía además al cura escondido en el sótano de la casa. Entonces mi abuela se puso de parto, dio a luz y sacaron al cura del sótano y lo bautizaron inmediatamente en el fregadero de la cocina. No me diga que no es una historia. ¿La has narrado en algún libro tuyo? Sí. Lo he narrado en el Desencanto del Desencanto, en el libro este que escribí, que es un libro narrativo y biográfico también, de la familia Panero. ¿Pero se ha publicado ese libro? No, ya? Este libro no se ha publicado. Tengo por lo menos 9 libros sin publicar, porque no quiero publicarlo, no me apetece estar publicándolo en una editorial pequeña y estarme haciendo autopromoción. A mí eso me da mucha pereza. ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo empecé a escribir? Mira, yo creo que empecé a escribir desde el primer momento que aprendí a escribir, porque me acuerdo de que tenía una especie de álbum de cartulinas, ¿no? Y las iba cosiendo. Y por ejemplo, me había comido un chicle un día que habíamos ido, un chicle, de verdad, tengo un episodio de un chicle, que habíamos tenido una reunión de familia, no sé cuánto, pues yo guardaba el envoltorio del chicle, lo pegaba en el álbum y ahora escribía: este día yo he estado con toda mi familia en el campo, he estado con mis primas, hemos subido a un árbol, no sé. Y de testigo gráfico el envoltorio del chicle. Y así muchísimas cosas, hasta que llegué a más mayor, fíjate qué cosa, y me gustaron, me empezaron a gustar los chicos. Y una vez recorté una foto de Bertín Osborne, jovencito, de una revista de mi abuela, y fui a mi álbum
pegué he visto en una revista de mi abuela un hombre muy guapo, no sé qué, cosas de adolescente o preadolescente, y mi padre me lo confiscó. O sea que se veía que mi padre leía mi álbum, y cuando llegó al momento peligroso, según él, pues me lo confiscó. Vaya, tu padre metiéndose en tu vida privada. Sí, pero es que los niños, las niñas no teníamos vida privada. ¿Eso qué era, Paco? Yo no he tenido nunca vida privada hasta que no fui más mayor, y no es que era privada, era oculta. Bueno, pero tú no tenías que yo sepa, no tenías un amor en cada puerto, Yo pero no. sí te enamoraste de un marino. Sí, yo, bueno, me fui a estudiar a la Universidad de Cádiz y conocí una amiga, que sigue siendo mi amiga, acabo de estar con ella en Madrid, trabaja en las bibliotecas de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y la conocí, y ella me dice, mira, en San Fernando, que era donde ella vivía, que está a 2 pasos de Cádiz, ella venía en autobús, hay unos niños que son unos pijos y que son todos hijos de militares y son muy antipáticos, es muy difícil entrar en su círculo, no sé qué. Y digo, bueno, Raquel, estás exagerando. Dice, bueno, pues ven y lo compruebas. Digo, vale, ya verás como si voy yo ligo. Y yo nunca había ligado con nadie, la verdad, porque no era yo niña de esto, ¿no? A lo mejor miraba a alguno de reojo, pero yo eso de ligar no estaba en mi vocabulario. Y total, que yo me fui con toda la poca vergüenza a ligar, porque además nos habíamos apostado una cena. Y fui, estábamos en una discoteca bailando música de los 80, no sé si de Wham o de qué, y vi entrar a ese hombre tan alto con una chaqueta, el único que llevaba chaqueta estaba bien vestido, y digo, bueno, pues si tengo que hacer el tonto, la voy a hacer con aquel. Y nada, empecé a mirarlo a través de un espejo, y lo miraba, y yo bailaba y lo miraba y no sé qué, y ya luego cuando me senté a descansar, vino él y me dijo, ¿qué pasa? ¿Ya te has cansado? Bueno, empezamos a hablar, nos contamos nuestra vida a borbotones, como una locura, y cuando llegaron las 12 de la noche, como Cenicienta, tenemos que ir para casa. Le digo, mira, bueno, adiós, ya está, me encantaba haberte conocido, y me dice, no, pero tú y yo tenemos que quedar, yo creo que es la única vez que mi marido me ha hablado fuerte. Me dice, tú y yo tenemos que quedar, digo. Y yo le dije, pero ¿para qué vamos a quedar tú y yo si yo ya he ganado la apuesta? Y me dice, a mí me da igual esa apuesta, pero yo mañana a las 7 de la tarde te quiero en la puerta de la Gran Vía, que era una cervecería que a lo mejor tú la llegaste a conocer, en la que todo en San Fernando, donde la gente se tomaba las cervecitas en la puerta, era como un meeting point, un lugar donde... No sé si estaba cerca del Cine Almirante. Sí, claro. Cerca del Cine Almirante. Claro, estaba cerca del Cine Almirante. Y nada, y al otro día quedamos, salimos, seguimos hablando como locos, como si no hubiera un mañana, y desde entonces no hemos parado de hablar. Y este año el día 31, hace 37 años que nos casamos. Bueno, vamos a ver. Durante todo este tiempo, además de hablar, habéis hecho otras cosas, porque tienes un hijo, por ejemplo. Sí. Que yo conozca un hijo. Un hijo. Un hijo que vive en Ámsterdam. Fíjate. Sí. Ha sido muy valiente, porque la verdad no tenía por qué irse. O sea, gracias a Dios, en casa podía haber estado todo el tiempo que quisiera. Él tenía su trabajo, nosotros nos llevamos bien, pero un día dijo, mamá, estoy como que no evoluciono, como que estoy parado, yo creo que necesito moverme. Hombre, cada persona necesita vivir su vida. Claro. Y bueno, yo sé que estoy aquí muy cómodo, que sois buena gente y que todo, y que tengo una casa bonita, que puedo vivir aquí, y hay espacio, pero necesito. Y nada, pues lo ficharon los de Holland Casinos y se fue allí a trabajar. Y bueno, tiene novia y está muy contento, porque a él además le gusta la lluvia, así que está muy contento y va a todo sitio en bicicleta y todos los días viene mojado. Bueno, vamos a repasar un poquito tu trayectoria literaria. Sí. ¿Cuál fue tu primer libro? El primer libro que publiqué fue BDSM, prácticas sexuales y parafilias, al albor de las sombras de Grey. Era un ensayo no de gran
de gran valía en mi opinión. O sea, a ver, tenía cosas interesantes como adentrarse en el mundo de lo que son las parafilias y hacer una colección, un listado de parafilias, pero si lo hiciera ahora lo haría con más fundamento y quizás ni lo haría porque el tema ya no me interesa. De todas maneras, ese libro tuvo bastante repercusión y sigue teniéndolo, ¿no? Sí, ese libro sigue teniendo. Un libro bien considerado. Sí, bueno, sí, en realidad porque no se había hecho nada hasta entonces no se había tratado el tema así con tantas visiones, ¿no? Porque tenía la visión científica, pero también tenía la visión de entrevistas con personas que hacían, por ejemplo, prácticas de BDSM, de bondage, sadomasoquismo y todo esto. Y bueno, claro, a la gente le da un poco de morbo también saber qué hacen, a qué se dedican estas personas, pero mi intención no era esa, mi intención en realidad era poner sobre la mesa que porque alguien escribió un libro que se llama se llama Las sombras de Grey y tuviera mucho éxito y esas personas realizaran ese tipo de prácticas sexuales, saber que esas prácticas sexuales no tienen por qué ser generales, son de un tipo de personas que han aprendido la sexualidad de esa manera, bien de manera violenta o con dolor, pero las niñas que habían empezado a sentirse obligadas a admitir ese tipo de trato para ser modernas o tener un sexo de calidad, ¿no? Pues en realidad eso no es sexo de calidad, eso es una forma de hacerlo para ese tipo de personas que lo quieren hacer y han aprendido de esa manera, pero que la ternura... Que mientras haya un pacto o un acuerdo... Y no claro, claro, cada uno haga lo que quiera, pero en realidad el sexo... es muy bonito, con ternura, sin violencia, con comprensión, con muchísimo amor. Mientras más amor, más bonito es el sexo. Esto me lleva a preguntarte. Dime. Por algo que es un debate actual, hasta el punto de que a nivel estatal se está tomando cartas en el asunto y se está haciendo campaña de alerta. Sí. El acceso a la pornografía es un tipo de difundir una sexualidad que no responda a la realidad, que hay un componente ficticio, y que niños que con 8 años acceden pues a todo tipo de imágenes, ¿no? Claro, entonces eso tiene que ver con cómo tú aprendes la sexualidad. Si tú aprendes la sexualidad con un compañero de tu misma edad y os cuidáis el uno al otro y vais aprendiendo de a poco, esa manera de relacionarse sexualmente es diferente a si tú aprendes el sexo a través de alguien que llega, ve a una allí con una posición llamativa y va y le pega 3 empujones. A ver, ¿es sexo? Sí lo es. ¿Se puede admitir? Sí, vale, de acuerdo. Existe, todo lo que tú me digas. ¿Eso es lo que yo quiero? Yo no. Y yo puedo decir, yo tengo libertad para decir, por muy moderno que sea esto, por mucho que esté empezando a generalizarse, porque la gente esté aprendiendo a relacionarse de esa manera, yo no lo quiero. Y yo no lo quiero, esa era mi idea cuando yo escribí el libro, ¿no? Que las chicas y las mujeres y bueno, y los hombres también, hombre, la dignidad del ser humano, ¿no? Para disfrutar no tenemos por qué perder la dignidad, digo yo, ni ponernos en peligro. Claro. Tú hace unos cuantos años publicaste un libro donde nos dabas a conocer a un personaje que estuvo vinculado a Marbella también, April Ashley. April Ashley, sí. Interesantísimo personaje. Sí. Y tú la conociste en Nueva York. Sí, pero ¿sabes que April Ashley se murió hace 2 o 3 años? Sí, murió. Bueno, pues April Ashley tiene una historia maravillosa y durísima, como tantas otras personas transexuales, ya no solo de años pasados. En la historia de los transexuales presentes también es dura, porque no se crea la gente que primero que ahora mismo hay tanta facilidad para que alguien sea transexual o
que yo no sé si mucha gente se estará equivocando y a mí eso me preocupa. Y luego son procesos casi irreversibles, ¿no? Eso es un problema, un diálogo que sería interesante de tener. Pero no es solo eso. Es que ser transexual supone medicarse de por vida, supone una cantidad de operaciones increíbles con mucho dolor. Ahora mismo en Marbella se realizan muchos cambios muchas operaciones de cambio, ¿no? Y hay una de ellas que es la de la voz. Sí. O sea, que es ya de las últimas que se hacen. Y esta de la voz consiste en la cavidad del hombre bucal es más grande, entonces se supone pegar parte de la cavidad bucal y estrecharla. Bueno, pues eso supone estar sin hablar 2 meses por lo menos. Creo que esa operación, las referencias se encuentran en Marbella, precisamente. Sí, el doctor Casado. Doctor Casado. Que es maravilloso. Sí, el doctor Casado, de hecho yo cuando escribí el libro me basé parte de las operaciones en libros publicados por el doctor Casado. Bueno, pues la historia de April Ashley es muy interesante porque fue un niño que nació en el Reino Unido de un padre con problemas de alcohol y una madre obsesivamente religiosa. De esa manera que se toma la religión, que es de exigir moral y no dar amor, que si das amor la religión es maravillosa, ¿no? Pero, y bueno, pues lo pasó muy mal de pequeño y en cuanto pudo se embarcó en un barco de esto de transporte de mercancías y lo pasó fatal porque allí lo violaron todos los compañeros. Claro, lo único que consiguió antes que normalizar nada fue estar al borde del suicidio. Efectivamente. De hecho, cuando lo bajaron del barco lo metieron en un psiquiátrico. De todo lo que había pasado, el sufrimiento, de que él lo que quería era matarse, ¿no? Porque él se sentía una mujer. Era espectacular. Cuando ya salió del psiquiátrico, que le dieron electroshock para dar y para recibir, tomó una decisión. Y no era no ser una mujer, sino dijo, si es que soy una mujer, es que yo me siento una mujer. Y entonces pues nada, se fue a París, empezó a hacerse operaciones y llegó a ser una modelo de Vogue, portada de Vogue, preciosa, maravillosa, que es la foto de la portada de mi libro. Y esta mujer, yo no, mi personaje no es ella, mi personaje es una persona que la conoció y April Ashley, esta persona, ayudó a mi protagonista a hacer la transformación, la llevó a Marruecos, a Casablanca, donde el doctor Buró realizaba las primeras operaciones de cambio de sexo, de reasignación de sexo, que es como se llama. Y bueno, una historia maravillosa. Mi personaje pasa por Nápoles, que es donde nació, en un sitio muy conservador, entre pescadores y agricultores. Luego pasó a Milán, donde estaba eferveciendo la moda, el tiempo cuando volvió de América la moda después de la Segunda Guerra Mundial. Luego estuve en París, en toda esa época de los cabarets, y Barcelona, incluso estuve en Marbella una temporada con April Ashley, que vivía aquí, porque April Ashley vivía aquí. Se casó con un varón inglés, sí, que era el dueño de la jacaranda. Efectivamente, con el sala. Los dos pusieron el Rowallon, se llama el varón Lord Rowallon, sí. Y es muy interesante también este señor, porque este había estudiado en Eton. Sí. Y era del grupo de espías del estrecho de Gibraltar, como con el otro escritor que escribía de espías, ¿cómo era? Le Carré. Le Carré, no, y el otro, me acordaré. Bueno, pues eran colegas. Y aparte de eso, pues él por lo visto le gustaba April Ashley, porque también era divergente sexualmente, ¿no? En su gusto. Y bueno, se vino a Marbella. Hay gente que recuerda a esa mujer perfectamente. Bueno, medía 1,80 m y tantos,
un pelazo negro maravilloso, unos ojos verdes increíbles. Y paseando un perro de gran Y paseaba tamaño. un gran danés con lunares, blanco con lunares negros por el centro de Marbella, o sea que eran un espectáculo con una cadena brillante. Germán Borrachero se acuerda de ella. Sí, que además ¿Tú la viste alguna vez, Paco? yo no recuerdo. ¿Tú no lo recuerdas? No, Germán no se acuerda recuerdo. de ella. Pues eso transmite también una imagen de lo abierta que era la sociedad de Marbella, Claro. en tiempos en que no era lo general. Aquí Claro. a nadie se le preguntaba ni de dónde venía, ni qué conducta tenía, ni cómo era. Sí, sí, sí. Se aceptaba y ya está. Y ya está, nada. Aquí además había gente que pertenecía, pues eso, como gente pintoresca, ¿no? Bueno, imagínate, acuérdate de que estaba aquí Jean Cocteau, mucha gente... Ana de Pombo. Ana de Pombo. Pero es que además convivían con la familia Franco que venía de vacaciones aquí también. Y que, por ejemplo, una cosa increíble es que April Ashley, que vivió aquí en Marbella, al final se divorció del barón Rowland. Sí. ¿Y por qué se divorció? Porque April Ashley se enamoró de Peter O'Toole y Peter O'Toole se enamoró de ellas, pero lo más increíble es dónde se conocieron. Carmen Franco invitó a April Ashley a su casa de Sevilla, en la feria de Sevilla, bueno, que invitaba a un montón de gente, hacía fiestas en su casa de Sevilla, y una de las personas que se llevó de aquí fue April Ashley, y allí estaba en esa fiesta Peter O'Toole. En esta época también, una amiga, Sí. que era la actriz Sarah Churchill, hija de Winston Churchill, Sí, también pasaba grandes temporadas en Marbella, vinculado a la jacaranda, claro. y a esta mujer le gustaba beber. Le gustaba beber. Le gustaba beber mucho, Sí, mucho, sí. mucho. Y más de una vez, pues algún guardia municipal, como se llamaba entonces la policía local, Sí. tuvo que llevarla a casa, porque se la encontraban en la Alameda, la jacaranda estaba muy cerca de la Alameda. Claro. Se encontraban a Sarah Churchill abrazada a una farola, literalmente, literalmente. Esos personajes pintorescos, como tú has dicho, Claro, gente fuera pintoresca. de la normalidad, Sí. entre comillas, la normalidad, y que vivieron en Marbella. Sí, 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 sí. Y es sorprendente, pero forma parte de la historia, ¿eh? Forma parte de la Ana historia. Eugenia, ¿en qué momento llegas tú a la poesía? Pues yo te he catalogado también como poeta, y eres poeta realmente. ¿En qué momento llegas a ese mundo de la lírica? Pues igualmente creo que siempre lo he intentado, pero no tengo gran capacidad para recogerme en una métrica. Y cuando empecé a estudiar filología inglesa y empecé a ver la obra de Shakespeare, y toda esa tradición de poesía anglosajona, me di cuenta que la rima no tiene por qué ser, la música del verso no tiene por qué estar en los finales de los versos, Claro. sino que podría tener ritmo interno, que las anáforas, los polisíndeton, todo esto podía ayudar muchísimo a la música sin tener que estar contando las palabras que me impedían decir las palabras que yo quería decir. Y al margen de esas palabrotas que acabas de decir, Sí. cuando alguien lee un poema, percibe, interioriza, si lo lee bien, ese ritmo que no está explícito, Claro. pero que sin embargo está en el fondo de la escritura. Claro, y es incluso más mágico, porque yo mientras más poesía contemporánea leo y más anglosajona, más me rechina el uso de los adjetivos acabados en do y en da y los participios, y me parece más simple esa poesía. Porque en realidad muchos poetas, incluso fíjate, te voy a decir una barbaridad, en muchos sonetos de Lorca se pierde la fuerza del contenido por culpa de tenerse que ajustar a la forma. Claro.
Y eso es una pena, porque Federico tenía mucho que decir. Y cuando no usaba ese cinturón, esa necesidad de esquema o esa obligación de esquema, poeta en Nueva York. Eso te iba a decir que a mí me gusta realmente todo Lorca. Claro. Pero si me tuviese que quedar con algo, me quedaría con Poeta en Nueva York. Esa es una cumbre. Yo digo a veces que es una opinión mía como persona que no soy ninguna autoridad en esto, pero tiene buen gusto. Creo que si Lorca hubiese escrito exclusivamente Poeta en Nueva York, ya estaría en la historia de la literatura. Aunque bueno, no hubiese escrito yo creo, más. A ver, Lorca, todo lo que escribió lo escribió fantásticamente, y fue fantástico el camino que realizó hasta llegar a Poeta en Nueva York. Claro. Tú no tienes que hacer un camino. Claro. Claro, porque yo también empecé intentando ajustarme a la métrica y a la rima. Y no me funcionó, a mí no me gustaba lo que yo decía. Y sin embargo ahora, ya te digo, a mí me encanta el uso de repeticiones. El uso de repeticiones y de imágenes, de contradicciones, de oxímorons, no sé si me explico. Sí. Ese tipo de cosas que te pega como un latigazo, como si te diera un calambre. Eso me gusta mucho más que estar acabando en do, en da, todos los versos. Eso me aburre muchísimo. Bueno, en realidad en la prosa también se tiene que producir ese latigazo que tú dices, sí, muchas veces. Estoy pensando en alguna novela de Julián María. Sí, pero es que Julián María... Que en el primer párrafo te pega el golpetazo ese que tú dices, claro, te pega el latigazo y ya te deja ahí metido dentro. Claro, pero Julián María tiene una prosa muy poética. Exactamente. Y por ejemplo, si tú lees a John Fosse, el pasado, no la actual, que es coreana, premio de Nobel, sino la del año 23, de John Fosse, os los recomiendo, aunque al principio vayáis a decir, está loco Fosse y está loca Ana, ¿no? Qué manera tan extraordinaria de escribir, es absolutamente poesía todo, tiene un ritmo, una música, todo el texto, escribe sin puntos, y el polisín de ton, que es el utilizar la I todo el rato, a mí te produce una hipnosis, una atmósfera de que no puedes parar, porque claro, si no para la I, a ver cómo paras tú. Y es un ritmo interior que te va produciendo, y como realmente lo que usa es el flujo de conciencia, te va llevando y a mí me parece maravilloso. Hay mucha prosa poética, pero no está al alcance de todo el mundo, ¿eh? Eso sí es verdad, porque mucha gente coge una novela o un texto, cualquier texto escrito en prosa poética y se puede hasta aburrir. Si no tiene esa sensibilidad poética de decir, voy leyendo un libro y no solo es el contenido lo que tiene, sino me está llevando como si fuera una pieza de Bach. Si coges un libro de Carlos Marzal de 800 páginas, sin un punto ni una coma, pues hay que ser un lector muy habituado. Claro. Tú me has traído aquí un librito muy pequeñito. Sí. Una especie de folletito. Respirar constituye una emergencia. Sí. Un poemario disidente de Ana Eugenia Venegas. Penélope de Antica Ediciones. A ver, coméntame todo esto. Pues... Empezando por el título. Empezando por el título y el subtítulo. Pues respirar constituye una emergencia, realmente es algo muy revolucionario de mi parte, porque hoy en día que todo va tan deprisa, que es tan rápido, que todo es tan materialista, yo me estoy acercando a la espiritualidad, y ese libro en realidad es mi Mística 1. Tengo ya 2 libros de mística, ese es mi Mística 1, y en realidad pues es mi diálogo con lo que no comprendo del mundo y que tengo que aceptar, porque de nada me vale oponerme al misterio. Necesito
saber que hay cosas que yo no entiendo y que las tengo que aceptar y que yo no las puedo ni mejorar. Por ejemplo, mira, llevo 2 o 3 días leyendo mucha obra de Federico García Lorca y escuchando a mucha gente hablar sobre Federico García Lorca, ¿no? Y estoy llegando a la conclusión de que Federico García Lorca fue asesinado porque Dios quiso. Fíjate qué barbaridad estoy diciéndote. Pero es que esa muerte no estaba para Federico, si pensamos racionalmente. Federico no había hecho nada para que lo mataran. Ni siquiera eso que dicen de que fuese homosexual, porque el que lo detuvo y el que hizo el expediente para asesinarlo, lo que puso es que Federico tenía relaciones y era un enlace con el gobierno ruso. Por eso es por lo que tuvo la excusa para asesinarlo. Pero en realidad lo asesinó porque estaba en contra de la familia Rosales, que era quien lo estaba defendiendo, quien lo tenía acogido en su casa, porque eran, fíjate, eran de Falange, y el tipo que realizó el expediente era de la CEDA y no lo habían dejado entrar en Falange. Y también porque era amigo de Fernando de los Ríos, que era, incluso llegó a ser, se casó con el hijo de Fernando de los Ríos se casó con una hija de Federico, con Laura. Laura era la hija, que luego fue la directora de la fundación, la presidenta de la Fundación García Lorca, se llamaba Laura de los Ríos García Lorca. Bueno, pues era el tipo que lo mató, era enemigo del bando nacional que podría representar la Falange y del socialismo representado por Fernando de los Ríos. Y él se vio ahí en medio y es que lo mataron irremediablemente. Los Rosales consiguieron una orden para que no lo mataran y el tipo hizo caso omiso que el tipo era el padre de Emma Penella y de Terele Pávez. Y de Elisa Montes. Y de Elisa, efectivamente. Eso tú dices, bueno... El maestro Penella, autor del Gato Montés. Sí. Claro. Bueno, pues, Paco, dime tú a mí si no es que murió porque es que tenía que morir, porque Dios dijo que a Federico se lo llevaba, que no era un castigo, que es que a este mundo venimos y a este mundo nos vamos, y que bueno, pues él había cumplido ya su misión en esta tierra, habría aprendido todo lo que tenía que aprender y que Federico se tenía que ir. Y no solo Federico aprendió de la muerte, sino con esa muerte también aprendimos un montón de personas. Y ahora mismo se están cometiendo otra vez errores en nombre de Federico, pero también será para que aprendamos algo, seguramente. Eso de usar su nombre políticamente, de reducir la obra de Federico a su homosexualidad o a su posición política, eso también tiene que ser porque tenemos que aprender algo. Ana Eugenia, en estos días sí. Se está reivindicando la figura de Manuel Machado. Sí, sí, bueno. Que Manuel Machado... Vamos, es un excelente poeta, sí. Pero claro, era ideológicamente lo contrario a su hermano. Yo creo que eran los dos liberales, ¿eh? No te bueno, creas. sí, pero digamos que Manuel Machado efectivamente comulgó con el régimen de Franco. Claro, porque se quedó aquí. Eso, claro, evidentemente, pues parte de la crítica y de la oficialidad cultural no se lo ha perdonado nunca. Sin embargo, ahora se intenta reivindicar su obra al margen de ideologías. Sí. Que al fin y al cabo las creaciones deberían estar... Esta mañana precisamente, Paco, estaba escuchando una cosa, porque es que a mí Borges es un tipo que me divierte una barbaridad, y mira qué raro, pero a mí Borges me divierte. Borges dijo, hay un poeta en España que a mí me gusta mucho, pero que le están haciendo el vacío, que se llama Manuel Machado. Dice, sí, dice, eso es por culpa de la fama que tiene su otro hermano, Antonio Machado. Y dice, pero Manuel Machado tiene un hermano... que las cosas de Borges. Pues desde luego tenía sentido del humor, ¿no? Sí, sí, y era ciego y se quedó ciego siendo director de la Biblioteca Nacional. Y Borges
escribió gran parte de su obra ciego, leyó una cantidad de estudiantes increíbles, todos los días iban a su casa y le iban leyendo, o sea, se iba uno y venía otro y todo el día leyéndole, y esa memoria, esa cabeza que tenía Borges, porque claro, a ti te leen y se te puede olvidar todo, pero a él se le quedaba todo en la cabeza. Yo eso lo envidio, la memoria. Ediciones Penélope de Antica. Sí. Cuéntame la historia de esta editorial. Ya tú lo has pillado, ¿no? Yo creo que sí. A ver, explícalo. Pues mira, ese libro lo he publicado yo y he decidido crear un sello. Y como mi seudónimo es Penélope, pues pensé que por qué no podía utilizar mi seudónimo para usar mi sello, para yo publicar lo que me apetezca, porque a mí no me apetece estar en una editorial pequeña, aunque tengo una editorial local, ¿no? Y luego tenerme que hacer yo todas las promociones. Yo no tengo ganas de eso. Entonces yo lo publico en un lugar donde haya distribución y si se vende o no se vende me da lo mismo. Bueno, me gustaría tener dinerito, ¿no? Y eso, para que mi hijo pueda heredar y para poder, por ejemplo, las cosas más tontas. ¿Tú sabes para qué sirve el dinero, Paco? Para gastarlo. Para gastarlo, para ponerle unas mujeres, unas personas, unas trabajadoras que puedan trabajar con mis suegros y mi madre y no les falte ni un detalle y no tengan que irse de sus casas para cuando no podamos estar nosotros cuidándolas, por ejemplo. El dinero sirve para eso, para tener a tus mayores con calidad también. Y bueno, a mí me gusta el dinero, claro que me gusta, pero no es eso. Yo sé que este mundo es difícil, que hay muy poca gente que lea y luego hay muy poca gente también que compre libros, porque esa es otra. O sea, la cantidad de gente que piratea los libros. Pero chiquillo, ¿de qué se creéis que yo tengo este cuerpo? Yo tendré que comer, ¿no? Claro. A ver, ¿cómo va a salir de mí algo que yo crea que bueno, yo pero escribo? eso va unido, eso de la piratería cultural, Sí. va unido a una idea que yo creo difundida, no solamente en la sociedad que piratea, Sí. sino también en los organismos oficiales. Sí. Y es que la cultura que difunden los creadores es gratis. Ah, sí. Porque a ti te localizarán muchas veces para que participes en acontecimientos culturales. Pero de decirte te voy a pagar tanto, eso ya se dice menos. Bueno, Paco, por ejemplo, yo fui pregonera a la Feria del Libro de Marbella, que me encantó, que fue para mí un honor maravilloso, que lo volvería a hacer, pero no me dieron ni un ramo de flores, ni un arquito de Marbella, toma Ana, hija, no sé. No sé, algo, ¿no? No sé, ni me pagaron, y luego sé que culturalmente, o sea, que hay gente que viene relacionada con la cultura, le pagan y le pagan bien. Sin embargo, los que estamos aquí, pues nada, eso es lo que dicen los ingleses, los británicos, to take for granted, tenerte como que estás siempre y entonces pues no te echo cuentas, ¿no? Hombre, no está bien, hay cosas que no están bien. Que no están bien. Bueno, pues dice que esta mañana he traducido tu obra devota. Esta mañana he llenado de símbolos paredes suburbiales. He cocinado primero las carnes y luego las verduras, dándole su tiempo. Y mientras murmuraban, se me ha colgado un pensamiento. Soy como un franciscano rebelde, obtusa en el matrimonio de la verdad y la belleza. Me sacudo y miro a los lados. Nadie lo advierte. Es cuando hago ascender el amor de los naipes en círculo, cuando arrastro el contenido hasta la estela de un cometa, cuando sumo oraciones que tienen que ver con el infinito y deposito la cesta de frutas en las palmas del Padre. Siempre es buen momento para recoger la cosecha. Esto es un sentimiento íntimo tuyo que quieres compartirlo con el lector. Sí, claro. Sí. Por eso creo que es revolucionario, porque ¿quién habla de esa intimidad y de esa aspiración a lo místico? Hoy soy una rara avis. Pero ¿sabes que existen algunos premios de poesía mística? Existe uno, el premio Rielo, que tiene fama,
O sea, que hay también gente que está trabajando en donde estoy trabajando yo también ahora. Cuando hablamos de mística pensamos en la literatura española y nos viene a la cabeza pues Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, pero hablar de mística, podemos hablar de mística de autores del Islam, claro, de los otras sufís, religiones, al margen de cualquier tipo de confesión religiosa. los hindúes, los budistas. Sin embargo, ese amplio concepto de la mística no está tan difundido, lo asociamos siempre a lo cristiano y a lo católico. Bueno, no, la gente que realmente conoce la mística y que lee mística, y sobre todo ahora mismo, se están aceptando y se están acercando a otros tipos de creencias, de expresiones de la creencia, ¿no? Y pues ya te digo, los sufís, los budistas, los hindúes, en realidad el mismo Islam, bueno, los sufís son islámicos, ¿no? Pero en su fondo lo que realmente se cree es en la trascendencia de la vida, en unos niveles de conciencia en los cuales se vayan cambiando los comportamientos y se vaya acercando uno más al otro, y en pensar que todos somos uno. Ese tipo de concepto está realmente en todos. Y por ejemplo, últimamente estoy conociendo mucho la obra del padre Pablo Dors, y los cursos que están haciendo sobre los cambios de paradigmas y sobre la espiritualización del ser humano contemporáneo, ¿no? Y intentan explicar las cuestiones místicas con fundamentos científicos también, ¿no? Por ejemplo, tiene mucho que ver la física cuántica, la capacidad de que en un espacio pueda haber más de un tiempo y más de un plano, ¿no? Y el libro de Fosse que ayer estuvimos las mujeres universitarias en la tertulia literaria, habla de una familia, de una casa en un fiordo en el que espiritualmente están varias generaciones y van sucediendo los eventos y unos están muertos y en realidad mi opinión están muertos todos en el mismo espacio. Están sucediendo varias escenas a la vez. A mí Fosse me ha gustado mucho, ¿eh? No solo por su forma, sino por su contenido. Por su contenido. Ajá. Yo te decía al principio del programa que se te podía catalogar también como activista cultural. Bueno. No sé en qué punto tienes esa faceta, pero durante mucho tiempo no pasaba nada en Marbella, culturalmente hablando, que tú no lo difundieses a través de internet y los medios de comunicación. Pues hace un tiempo ya que es que no tengo tiempo, la verdad. Y estoy muy implicada en mi obra y lo que estoy difundiendo ya es lo que yo hago o lo que yo hago en relación con otros. Por ejemplo, este viernes, ayer publiqué algo en TikTok, en mi blog y todo eso, en relación con la presentación de un poemario de Algorfa, de mi editorial, de Andrés, con un poemario de Manolo Peláez, que fue un acto bastante interesante. Fue la Peña Flamenca, con tres guitarristas, uno de ellos un niño, o sea, ese niño es un talento, y tres cantadores, y cantaban la obra de Manolo Peláez, el libro que se presentaba. Y bueno, pues me pareció que pasé un rato extraordinario, que todo el mundo se lo pasó bien y que realmente, aunque las letras
los poemas que tú puedas escribir para ser cantados con los cantes de flamenco, ¿no? Con los palos flamencos, requieren mucho de rima y mucho de métrica y todo esto. Bueno, pues me gustó oírlos cantados. Aunque no me interesen tanto como poesía, me interesaron mucho como cantes, ¿no? Como letras de cante. Sí, y bueno, eso, pues eso, ayer tuve la tertulia literaria con las mujeres universitarias, hoy empieza un curso, un seminario de 3 clases y un viaje a Granada, que tiene que ver con la Granada a espaldas de la Alhambra, o sea, todo lo que hay en Granada que no es de origen musulmán, que es mucho. Claro, porque Granada es más que la Alhambra. Es muchísimo más, es que es un reduccionismo, ¿no? Muchas veces ciudades, hablamos de Córdoba, la Mezquita, Granada, claro, la Alhambra, hay mucho más en esas ciudades. Claro, muchísimo más, ¿no? Entonces hay una profesora que a las mujeres universitarias, bueno, y a todo el que se quiera apuntar al seminario, el dinero que se consiga es para las becas de las niñas. Entonces sigo muy implicada, por ejemplo, cada vez que puedo me voy al Happy Mask a ver las inauguraciones que hace Pedro Molina con pintores que él comisaria las exposiciones, o Paco Sanguino en el Lima también, o Lía en la Galería Nítido. Por ejemplo, me encanta el ciclo de las bibliotecas que está haciendo Carmen Díaz con la Delegación de Cultura, que lleva ya varios años haciéndolo, que lo dicta Jesús Marchamalo, que eso es un lujo para nosotros, porque Jesús Marchamalo es un divulgador cultural maravilloso y sabe de literatura una locura. O sea que sí que estoy, pero ya no me puedo ocupar de la difusión, por ejemplo, no puedo hacer la agenda cultural, no me da. Además, la que se está haciendo ya en la Delegación de Cultura está bien, no recoge muchos actos privados, que yo también los recogía, pero bueno, oye, que el que quiera hacer algo cultural también tiene que poner interés. Con tu experiencia de años, cuando ya el siglo XXI ha consumido 2 décadas y media, prácticamente, para ti, ¿qué es hoy día el feminismo? Para mí. Para ti. Para mí, el feminismo es una pena, en realidad, porque lo estamos desvirtuando políticamente, lo estamos llenando de un contenido un poco polarizador, ¿no? En el cual estamos creando otra vez la otredad, en vez de que esto nos sirva para volver a ser unos, para ser todos iguales. Al culpar en muchas ocasiones al hombre como género y como contrincante en ese aspecto, a mí me parece que no es buen camino. ¿Qué tenemos que conseguir? Lo que tenemos que conseguir, que ya hemos dado pasos, por lo menos en Occidente. No olvidemos que gran parte del globo es musulmán, y en esos países las mujeres no tienen, en muchos de ellos, acceso ni a la cultura, no pueden ir al colegio y no tienen acceso ni siquiera a que su cuerpo pueda estar en la calle vestido en una ropa que no sea, que le tape de todo el cuerpo, ¿no? Así que nosotros aquí tenemos que insistir en que, ahora mismo estamos insistiendo en que las mujeres también entren en carreras de ciencias, por ejemplo, ¿no? Porque no podemos insistir en que la mujer vaya a la universidad, puesto que la mujer está en mayor número que el hombre ahora mismo en la universidad. O sea, ese es un terreno que hemos ganado. Pero sí es verdad que en las carreras de ciencia, las ingenierías, en ese tipo de carreras seguimos estando en número más reducido. Y otra cuestión es que en los altos cargos sigue habiendo muchos más hombres que mujeres. O sea, por ese camino tenemos que seguir trabajando. Que se nos pague igual a los hombres que a las mujeres, que se proteja la natalidad. ¿Eso qué quiere decir?
que se proteja a la mujer cuando está embarazada o que puede estar embarazada como un bien para la sociedad, que es lo que en realidad es. Entonces no podemos hacer que una mujer esté en desventaja porque puede quedar embarazada o porque está embarazada, puesto que en realidad eso es un beneficio para todos en la natalidad en nuestro país, en nuestro país, ¿no? O sea, son unos puntos. Luego, en cuanto a esas, a la violencia de género, por ejemplo, la violencia de género, yo creo que estamos equivocados en cómo estamos tratándola. Yo siempre pongo un ejemplo: si tú tuvieras una empresa y estuvieras invirtiendo un montón de dinero en esa empresa y esa empresa no produjera, tú esa empresa la cerrarías o la cambiarías, ¿no? Cambiaría la táctica. O cambiarías la táctica, ¿no? Pues nosotros estamos invirtiendo un montón de dinero en políticas contra la violencia de la mujer y no conseguimos que baje el número de mujeres asesinadas. Eso es dramático. ¿Qué estamos haciendo mal? Sería importante preguntarnos qué estamos haciendo mal y corregirlo, intentar escuchar. O sea, no podemos decir, es que los hombres que asesinan a mujeres que son machistas. Es que eso no me vale, porque mira, mi padre era machista, mi abuelo era machista. Muchos hombres que yo conozco que eran mayores, culturalmente machistas, no mataron jamás a ninguna mujer. Yo creo que hay un componente de enfermedad mental o de comportamiento anómalo, de no saber sufrir, de no saber soportar las frustraciones, de no aguantar que las cosas no sean como yo quiero, de pagar la ira, el odio, las frustraciones contra la persona que está a tu lado, que es tu mujer, ¿no? Algo de eso. Entonces habría que intervenir con los maltratadores, con esos hombres que tienen ese plomillazo dado, porque lo tienen, y que son capaces en una situación de matar a una mujer porque es para que no sea de otro, o son capaces de matar a sus hijos para que su mujer sufra. Y en eso no estamos invirtiendo dinero, Paco. Sí, es verdad, ese es un tema complicadísimo. Y que yo estoy de acuerdo contigo en que debe haber un componente de enfermedad mental profunda, porque sí, no es normal eso. Pero claro, si tú admites eso, no puedes admitir que la violencia es por culpa de la estructura del patriarcado, del heteropatriarcado. Esa palabra tan repetida y que hace que muchas políticas y mucha gente estén viviendo de eso, con una cantidad de subvenciones increíbles y no se salen de darle un cursillo a una mujer para empoderarla y de llenarnos de lazos rosas o de lazos violetas, que en realidad la efectividad de eso, desgraciadamente, no es suficiente. Desgraciadamente. Estamos ya en el final, Ana Eugenia. Se me ha pasado enseguida. Sí, se ha pasado rapidísimo, porque contigo se puede hablar largo y tendido de muchos aspectos. Me gustaría destacar que este librito, o este opúsculo, Respirar constituye una emergencia, tiene una portada muy bonita, diría yo. Bonito no es la palabra que quiere decir, sino interesante y sugerente. Exactamente. De Roberto Currás, sí, que es un artista sí, que vive entre nosotros desde hace ya unos cuantos años, sí, que es un magnífico artista. Magnífico. Roberto Currás aparte de ser una excelente persona y amigo íntimo de mi familia, toda su familia, es un artista increíble. Un día, te voy a contar una cosa, un día me lo llevo a Cádiz, le digo, venga, vamos a ir a comer churros al mejor sitio del mundo, que es el 44 en San Fernando, y luego nos vamos a ir a Cádiz a recorrer toda la ciudad. Llegó a Cádiz, empezó a mirar y no hablaba. Venga a mirar por la parte del malecón, por las casitas esas que parecen La Habana Vieja, sí, sí. La catedral. Esto me gusta mucho, maravilloso, nos vinimos. Al día siguiente empieza el tipo a producir obra, una serie que se llama Superhéroes de Barrio, y son especies de personajes superhéroes
subidos en las casas de Cádiz, en esas casas que están al lado de la catedral y todo eso. Sí. O sea, yo los reconocí enseguida, digo, eso es Cádiz. Fíjate tú hasta dónde le lleva la cabeza. Y es que, bueno, es una manera de producir, además no coge un tema y se queda en él, sino coge un tema y lo que hace es trabajar con la idea todo el rato hasta que llega a otra idea y empieza esa idea, es con un continuo creación todo el tiempo. No es un pintor que dices, yo sé pintar, hago una forma, no. Él está contándonos algo todo el rato. Ana Eugenia, gracias una vez más por haber venido. Sigue siendo disidente en todo lo que puedas, aunque no sea una postura cómoda. No, bueno, pero ya yo tengo una edad que me da igual casi de todo. Bueno, presumir de edad tampoco está mal. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí una vez más en Lo Mejor de Cada Casa, en M95 Televisión. Nuestra intención, como siempre digo, regresar la próxima semana. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa.